A todas las personas que vienen por primera vez en esta noche, quiero decirles que no han venido a escuchar ninguna nueva religión y que quiero que quede muy bien claro. Muchas personas me han preguntado que qué religión tengo. Yo no soy católico, no soy protestante tampoco, no soy evangélico, no soy mormón, no pertenezco a ninguna secta. Simplemente soy cristiano, porque encontré a Jesucristo en un periodo de mi vida, Él la transformó, entró a vivir a mi corazón y ahora le sigo en espíritu y en verdad, y la única regla de conducta y de fe que yo sigo es este libro que tengo en mis manos, que es la Biblia, el mensaje más antiguo de toda la humanidad. El primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg, el libro más traducido, más leído por mayor número de personas, el libro más atacado en los últimos 2000 años por la ciencia, la arqueología, la geología, la historia, la geografía, y jamás en 2000 años han podido encontrar una sola contradicción. Y el día que alguien encuentre una contradicción, por favor me avisa y estaría dispuesto a darle $25,000. Y el día que yo encontrara un error en la Biblia y una contradicción, en ese instante yo no podría seguir siendo cristiano ni seguir defendiendo las convicciones cristianas de cuáles la Biblia nos habla. Muchas personas en esta noche creen que el futuro de Acapulco depende del turismo. Otras personas creen que depende de su economía y otras posiblemente creen que depende el futuro de Acapulco del comercio. Pero quiero decirles a todos ustedes en esta noche que el futuro de Acapulco no depende del turismo, no depende de la economía, no depende del comercio. El futuro de este puerto depende de familias fuertes, integradas moralmente. ¿En qué me baso para hacer estos asentamientos? En los 4 imperios que han existido en la humanidad. Los romanos, los griegos, los medopersas y los romanos, todos los imperios de todo el mundo han surgido y se han levantado a través de la historia. Pero todos los imperios, sin excepción alguna, han caído por el mismo factor. Hubo un factor denominador que produjo la caída de estos imperios. Y el factor denominador fue la inmoralidad. Muchos en esta noche, posiblemente como familias, están al borde de la desintegración. Y la pregunta es, ¿por qué están fracasando las familias actualmente? ¿Y por qué hay tantos hogares que posiblemente en esta noche puedan comenzar otra vez a estructurarse con bases firmes y sólidas? La pregunta está, ¿por qué han querido vivir y formar su hogar lejos de Dios? Han creído que pueden ser padres, que pueden ser madres, que pueden ser maestros, que pueden vivir una vida sin tener en cuenta al Creador del universo. Y quiero decirte que si tú eres esa persona que vives en esta noche, creyendo que puedes hacer lo que tú quieres sin la ayuda de Dios, solamente la experiencia del hombre a través de la historia te puede demostrar la locura tan grande que es tu vida. Muchos en esta noche también profesan creer en Dios. Pero mi pregunta es, ¿en qué Dios? ¿Cómo que en qué Dios? Pues en el Dios que todos creen. Oye, los romanos tenían millones de dioses. ¿Cuál Dios? Los romanos y los griegos, aparte de tener miles de dioses, adoraban también el sol, adoraban a Neptuno, adoraban a los astros. Pero quiero hablarte en esta noche que el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, te dice en esta noche estas palabras. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. No tengas miedo ni te amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. El único Dios verdadero que existe
El único y verdadero Dios que envió a un hombre a morir en una cruz hace 2000 años y que a través de ese hombre Él quiere mostrarte el camino, la verdad y la vida, es el Dios de la Biblia. Y en esta noche yo quiero hablarles a ustedes que están a punto de desintegrar sus familias, a ustedes que están a punto de divorciarse, a ustedes que no han encontrado el propósito, que han dejado de amar a sus esposas después de 25 o 30 años de casados. Ustedes que no han podido encontrar en el matrimonio algo que continúe uniéndolos, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. La Biblia quiere hablar en esta noche a tu corazón, quiere Dios darte dirección y propósito, perdonar tus pecados y quiere hacerte una nueva criatura. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos 27 en adelante: entonces me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría y no quisiste escoger el temor de Dios. No quisiste mi consejo, menospreciaste toda reprensión mía. Comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere en esta noche habitará confiadamente, sin temor del mal. Quiero en esta noche darle la lista de los temas que vamos a analizar a la luz de este libro durante estos 4 días, o sea, de esta noche al sábado. En esta noche el título del mensaje se llama El matrimonio, la Biblia y el sexo. Mañana vamos a hablar acerca de los resultados o las consecuencias que tiene una nación, una familia o un individuo cuando escucha la mentira. El viernes va a ser la noche de la juventud. Traigan a los novios y traigan a sus hijos. El viernes en la noche voy a hablar acerca del noviazgo, de la Biblia y del sexo antes de casarse. Y el sábado, traigan ustedes a todos los sociólogos, a los psiquiatras, a los psicólogos, a todos los economistas y a los que andan buscando resultados para poder cambiar la conducta del ser humano. El sábado voy a hablar acerca de las profecías que se están cumpliendo y que fueron escritas hace miles de años en este libro a la luz de los acontecimientos del siglo XX. El sábado entonces clausuraremos este ciclo de conferencias hablando de puras profecías bíblicas. Antes de comenzar en esta noche, quiero volver a suplicar que todos estén sentados. Que solamente los sugieres estén al fondo parados y que por favor ya no nadie entre ni se para ni salga. ¿Qué es el matrimonio? Ustedes se han dado cuenta que antes de cualquier institución, antes de que fueran formados los gobiernos, antes de que fueran formadas las escuelas, antes de que fueran formadas las iglesias, antes de que fueran dado las leyes a Moisés, la primera institución que encontramos en este libro, en la Biblia, es el matrimonio. El problema radica actualmente cuando las personas creen que nosotros inventamos el matrimonio y por haber sido inventado por el hombre puede hacer lo que quiera, cambiarlo o divorciar. Pero como fue una institución fundada y establecida por el Dios de la Biblia, nadie tiene derecho a hablar sobre el matrimonio sin ninguna autoridad, ni ninguna base moral, ni jurídica, ni tampoco filosófica, sin tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice acerca del matrimonio. Si yo tengo descompuesto mi reloj, no lo voy a llevar con un zapatero. Lo tengo que llevar con un relojero, porque yo no puedo guiarme por la conducta exterior de las manecillas, dictaminar un diagnóstico y creer que esto que está funcionando afuera lo puedo yo arreglar sin destapar la máquina. Cuando ustedes quieran encontrar soluciones a sus matrimonios, el psiquiatra no las tiene, el psicólogo no las tiene, tampoco la doctora Corazón. Vengan ustedes a la Biblia y encontrarán en este santísimo libro la respuesta. Aquellos que dicen que es un libro escrito de hace 20 o 30 años, van a encontrar en esta noche una sorpresa muy grande, porque en este libro se encuentra la respuesta a toda la problemática del ser humano.
En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18 en adelante, encontramos el primer relato. La palabra Génesis significa principio. Y fuera del relato del Génesis, nadie en esta noche puede encontrar el origen de la vida, el origen del matrimonio, el origen de los idiomas, el origen de las naciones, el origen de los gobiernos. Todo absolutamente se encuentra en el libro del Génesis, el libro más atacado, pero sin embargo, ustedes ven que acaban de hacer una película grandiosa que acabo de ver en la Ciudad de México, que se llama El Diluvio y el Arca de Noé, donde científicos, arqueólogos y geólogos, a través de las sedimentaciones que han encontrado en las montañas más elevadas de la Tierra, han probado a través de la arqueología que hubo un diluvio universal. Y así podemos encontrar la geografía y la historia de nuestra parte, la sociología también, porque comenzamos a encontrar que la Biblia tenía la razón. En el capítulo 18 encontramos el relato de la creación de la mujer, el propósito por el cual Dios le trae una mujer al hombre y por qué la mujer debe ser una ayuda al hombre. Así dice la Biblia. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El primer principio que encontramos es que la Biblia nos dice que Dios vio que el hombre necesitaba un complemento. El hombre necesitaba una media naranja. El hombre no podía en esta tierra desarrollarse ni desenvolverse por su libre albedrío sin tomar en cuenta la otra mitad que le hacía falta. Entonces la Biblia nos dice que Dios dijo que le haría ayuda idónea. La palabra idónea en el hebreo significa adecuada. O sea, el hombre necesita una ayuda adecuada que le ayude, que le anime, que le exhorte, que le aliente, que le consuele. Ven ustedes, señoras, la vida es una jungla y nosotros caminamos en esta jungla siempre con el machete por delante tumbando las ramas y los árboles, y detrás de nosotros traemos la persona que cuando estamos desalentados, desanimados, podemos voltearnos y pueda llegar ella con un pañuelo, secarnos el sudor y decirnos, ten aliento, continúa trabajando porque estoy a tu lado. ¿Se imaginan ustedes a alguien detrás de nosotros que cuando estamos cansados de avanzar en la jungla nos comience a jalar y nos comience a decir, qué feo macheteas? ¿Te dije que nunca ibas a llegar a nada? Si yo siempre supe que eras un tonto, que siempre serías burócrata. Pues entonces, ¿verdad? Es increíble, ahorita que hablemos de la mujer, la influencia tan tremenda que tiene una mujer en la vida de un hombre. En segundo lugar, leemos, ahí mismo en el capítulo 2 del Génesis, que Dios entonces crea a la mujer de la costilla de Adán. Señor, ¿me puedes tú decir en esta noche, cómo es posible que usted crea que Dios creó a Adán y Eva? Que yo siempre me había imaginado que era una metáfora. Y quiero contestarte lo siguiente, ¿y cómo es posible que tú creas que vienes del chango? ¿Qué es más ridículo, más absurdo y más irracional, damas y caballeros? ¿Qué es lo que prefieres creer? ¿Es posible que el hombre prefiera creer que viene de los animales a que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Sí es posible, porque en todas las escuelas lo enseñan. Pero la Biblia nos dice que el hombre no fue creado un salvaje. La Biblia nos dice que el hombre no desciende de los árboles. La Biblia nos dice que el hombre no va de menos a más como predica la evolución. La Biblia nos enseña que el hombre fue criado originalmente con potenciales intelectuales sobrenaturales porque Adán le dio nombre a 500,000 de animales. El hombre no va de menos a más, el hombre va de más a menos. El hombre, en lugar de evolucionar, la Biblia dice que el hombre se está degenerando. En el versículo 24 del mismo capítulo, nos vemos que Dios nos muestra la institución del matrimonio. Y dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne. El matrimonio entonces significa tres cosas. Quiero que por favor las recuerden. El matrimonio significa en primer lugar dejar. Dejará el hombre al perico, al gato, a la abuela, a la suegra, a los cuñados y a todas las tías y a los primos y a los compadres, y las responsabilidades con mi familia se acabaron. Cortará los lazos que lo unían con su parentesco del pasado y se unirá a su mujer. Y ahora mis responsabilidades son número uno con mi mujer y después con mis antiguos papás. Número uno con mi mujer y después con mis tíos. Número uno con mi mujer y después con mis hijos. Nunca fue el propósito de Dios de que los suegros y los cuñados fueran a vivir al matrimonio. Vemos ustedes que los matrimonios modernos, el papá, pues vénganse mijitos, ¿verdad? Y vénganse, y ahí está la suegra viviendo con los hijos y el suegro viviendo con los hijos. Si hay alguna influencia que pueda perturbar la tranquilidad y el desarrollo espiritual de cualquier matrimonio, es terceras personas viviendo en el hogar. Y si se enojan en esta noche, no se enojen conmigo, por favor. Yo solamente les digo, repito, lo que la palabra de Dios dice. Y pruébenlo ustedes a través de la experiencia y verán ustedes por ustedes mismos si es verdad o no es verdad. Pero el 45% de los divorcios en la República Mexicana se deben a terceras personas viviendo con un matrimonio. En segundo lugar, la Biblia nos dice que se unirá a su mujer. Esto nos habla de nuevas responsabilidades. Antes mi mamá me hacía los chilaquiles y me hacía los huevos rancheros, se levantaba la muchacha de casa y le lavaban hasta las medias. Pero ahora te casaste, chiquita, y ahora vas a tener que enfrentarte con nuevas responsabilidades, a lavarle los calcetines feos que se paran solos de tu esposo, a tener que lavarle su ropa, todas las cosas que él tiene. Comienzas una nueva vida y no le vas a hablar a mamá, mamá, por favor ven y ayúdame a lavar la ropa de mi esposo. Encontramos entonces que una de las causas que están originando los divorcios es la inmadurez de nuestros jóvenes. La muchacha siempre fue criada por la mamá como consentida, nunca le enseñó a lavar, a planchar, a hacer la comida, siempre tuvo todo regalado. Y cree la mamá, mi chita, mi chula, mi bonita, no quiero que sufra lo que yo sufrí, pero señora, lo único que estás haciendo es echarla a perder y estás garantizando un fracaso para su futuro matrimonio. Y en tercer lugar, la Biblia dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En tercer lugar, entonces, el matrimonio es una unidad. Dice la Biblia, serán una sola, no ya dos, sino una sola. Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Investigando la palabra hebrea, traducida unir en este pasaje de la Biblia, encontré que la palabra se unirá a su mujer significa la palabra hebrea pegar con cemento. O sea, cuando un matrimonio se casa, vean ustedes que si yo pego estas dos hojas, ahora la perspectiva es diferente. ¿Cuántas hojas ven? Una sola. Este es un misterio, dice el capítulo 5 de los Efesios, pero Dios ahora ve el matrimonio como una unidad, un solo espíritu, una sola carne, un solo matrimonio, una sola carne. ¿Y qué creen ustedes que significa una sola carne? Si no es la unión sexual del hombre y de la mujer. Oiga, ¿pero qué el sexo es algo sucio? De ninguna manera. ¿Pero qué es lo que ha pasado ahora? Que el mundo lo ha pervertido. La Biblia nos enseña que Dios es el creador del sexo, pero que el hombre está usando el sexo fuera de los mandamientos que él instituyó. Veamos ahora en el capítulo 5 de los Efesios, ya que hemos visto lo que significa el matrimonio, dejar, o sea, cortar el pasado, unirse, o sea, nuevas responsabilidades, y ser, o sea, una unidad indivisible, indisoluble. Veamos ahora las responsabilidades de cada cónyuge dentro de esta institución que es el matrimonio. Capítulo de los Efesios 5. Veamos primero las responsabilidades del esposo, del 25 al 29. La Biblia dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos que la principal responsabilidad entonces del hombre hacia la mujer es amarla. Ahora, ¿qué significa y qué envuelve este amor hacia la mujer? ¿Cuántos de ustedes en esta noche, si yo les preguntara lo que significa el amor, podrían realmente y con honestidad contestar, esto es el amor? Para los jóvenes actualmente el amor es tener relaciones sexuales. Es decirle a Chencha, Chencha te quiero. Es llevarle las rosas, es llegar y agarras el cheque cada sábado, se lo pones a tu mujer y se lo tiras, la pobre señora lo estira como chicle el cheque para que le alcance el dinero, y entonces tú estás cumpliendo, y estás cumpliendo con tus responsabilidades materiales. Pero ¿qué significa amar a tu mujer? La Biblia nos lo dice ahí mismo, como Cristo amó a la iglesia, y escuchen ustedes, se entregó por ella. Esto significa que amar significa, en primer lugar, sacrificio. Significa una entrega en la que ya no soy yo, mis intereses, y me hiciste y me tornaste. Ahora tengo que estar yo dispuesto, de acuerdo a la palabra de Dios, a que mi esposa me ponga clavos en las manos, me traspase el costado y espinas, y cuando me esté crucificando, yo pueda decirle al Padre, Padre Santo, perdónala, porque no sabe lo que hace. Tú me puedes decir en esta noche, oiga Señor, esto es imposible, usted va a ser un mártir. Quiero contestarte que tienes toda la razón del mundo. Para eso vino Jesucristo al mundo, para darnos un poder, una dimensión nueva del amor, y poder con Jesucristo dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo, poder amar a mi esposa en la capacidad que Él me manda amarla. Y quiero que noten ustedes que la Biblia dice a tu esposa, no dice esposas plural, es una la que debemos de tener. ¿Qué significa amarla? En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, encontramos más luz acerca de lo que significa amar a mi esposa. 1 de Pedro 3:7 dice la Biblia, vosotros maridos igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa entonces amar? Significa cuidar a mi esposa como un vaso más frágil. Significa que tengo que reconocer que mi esposa es más débil que yo emocionalmente y físicamente, pero de ninguna manera es menor ni inferior que yo. Porque la Biblia le llama que es mi compañera, y antes que mi esposa es mi hermana en Cristo. ¿Qué Dios nos llamó a todos a ser pastores? Así es, nos llamó a todos a ser pastores. Y los que están casados, la primera oveja que tienes es tu esposa. Ese niño, por favor. Vemos también ahí en 1 de Pedro, versículo 7, que dice la Biblia que a la mujer le des honor como a un vaso frágil. O sea, no agarres a tu esposa como un señor que yo conocí, y cómo está, era un señor grandote y él es chaparrita, y que la cuelga y la pone y la sienta y la aventaba y jugaba con ella como si fuera bola de boliche. Tienes que comprender que tú eres tosco y que tu mujer necesita que le abras la puerta del coche. ¿Lo haces? Oh, eso lo hice cuando teníamos 15 años, hace 15 años cuando éramos novios. ¿Y por qué ahora no la amas con el mismo amor? ¿Por qué no estás tan enamorado de tu esposa como lo estabas cuando ustedes se casaron? ¿Qué es posible que el amor cada vez disminuya? No es cierto, no es posible, pero sí es posible sin Cristo en el hogar. Y por último vemos en el Deuteronomio capítulo 4, en el Antiguo Testamento, en el versículo 9, que la Biblia nos dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿De quién es entonces la responsabilidad de guiar espiritualmente al hogar?
a los hijos, la esposa, claro, en México, porque somos hijos del charrasqueado. No aquí en mi hogar, ¿verdad? Yo voy y regreso con el dinero y yo proveo para todas las cosas, pero la que les enseña la Biblia a mis hijos es mi esposa. La que los lleva a la iglesia es mi esposa. ¿Y tú dónde estás? La Biblia nos muestra claramente que el sacerdote y el líder espiritual del hogar eres tú, soy yo, como hombre. Gracias a Dios que las mujeres han recogido esas riendas espirituales que los hombres hemos arrojado. Los hombres que se creen machos, que se creen con mucho valor, que no tienen ninguna necesidad de que sus hijos los vean de rodillas. ¿Cuántos días te han visto tus hijos de rodillas orando? ¿De veras te han visto tus ojos agarrar a tu esposa al lado de la comida y decirle, mi amor, vamos a orar por ellos? Quiero decirles a ustedes que si hay algo que les da seguridad a los niños, es cuando los padres se unen en oración. Cuando el padre tiene la honestidad y la sinceridad antes de los alimentos, de decir, Padre Santo que estás en los cielos, te pido que me perdones porque no he sido el padre que tú quieres que yo sea con mis hijos. Y cuando acabes esa oración, tus hijos ves llenos de lágrimas en sus ojos, preguntándote, papá, ¿por qué dices tú que no has sido nuestro padre? Y tú le puedas decir mañana, porque hasta esta noche que escuché la palabra de Dios, encontré que he fracasado como padre y quiero pedirles perdón. ¿Es posible que un hombre de 50 años, de 40 años, les pida perdón a sus hijos? Sí es posible, y la Biblia le llama a eso humildad. Tus hijos no tienen que tenerte en un pedestal y crean que es un héroe sobrenatural. Les muestras que eres de carne y hueso, que estás sujeto a fracasos y quieren que seas honesto, porque si los niños admiran algo, es la honestidad de los adultos. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, encontramos la última responsabilidad principal del hombre en el hogar. Dice la Biblia, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La última responsabilidad de un hombre en el hogar, de acuerdo a la palabra de Dios, es de que el hombre tiene la obligación, él y no ella, de proveer materialmente para las necesidades materiales del hogar. Señoras, nunca fue la intención de Dios en su santa palabra que la mujer trabajara. Si ahora la mujer está trabajando, es posiblemente por las circunstancias en que nos encontramos en el siglo XX, en la que la mujer clama y pide la liberación femenina. Y no culpo a esas mujeres, porque si los hombres nos hemos vuelto desobligados y no hay líderes espirituales en Acapulco, no tengo la menor duda de que hagan un desfile y que digan las mujeres, vamos a acabar con los hombres y demandamos igualdad de derechos. Ahí tienen ustedes Alemania, Dinamarca, Noruega, los países escandinavos, Francia, Italia, ya no se casan. Ahora es la libertad, ahora son los mismos derechos, la mujer y el hombre. Y esto solamente significa juicio sobre la raza humana. Ya pueden descansar los hombres. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29, encontramos las responsabilidades ahora de las mujeres. Dice la Biblia, Efesios 5, del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿No oí? En todo. Muy bien. ¿Qué significa estar sujeta? La palabra sujeción en el griego, koiné, que es el griego en que se escribió las Sagradas Escrituras, significan ponerse bajo el control de, o sea, el soldado está bajo el control del cabo, el cabo bajo el control del teniente, el coronel del general. Pero es un rango o un término militar y significa ponerse bajo el control de alguien. Cuando Dios creó las naciones, fue el anhelo de Dios de que no hubiera caos en las naciones y que no hubiera desorden. Entonces Dios instituyó no el derecho romano, la Biblia a través de Moisés
en el libro de Éxodo nos muestra la institución de los gobiernos civiles y las leyes que el hombre necesita para gobernarse civilmente, moralmente y religiosamente. Entonces, al formar Dios el hogar, Él sabía que no podía haber dos capitanes. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Porque cuando los dos mandan en el hogar, los únicos que llevan las consecuencias son tus hijos. Les decía ayer en una té que tuvimos de damas, ayer por la tarde, ayer fue una casa de Costa Azul, les decía a las damas ayer que de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos, el 85% de los homosexuales siempre tienen problemas con sus mamás. O sea, que la mayor parte de la culpa en la homosexualidad son las mamás. Les voy a dar las dos razones que estas estadísticas nos muestran. Número uno, la mayor parte de los homosexuales vienen de hogares donde ella es la que truena el chicote y no el papá. Donde ella es la que tiene los pantalones, donde ella es la que da las órdenes y donde el niño crece desajustado emocionalmente y comienza a formarse una imagen equivocada de mando y se proyecta en la mamá, acaba odiando a la mamá y al papá y pervierte el sexo. Quiero decirles a ustedes que no existe ni hormonalmente, ni biológicamente, ni genéticamente ningún homosexual por nacimiento. Y si hay un doctor aquí en genética o un ginecólogo, le doy las pruebas que ustedes quieran. Un solo homosexual no hay por nacimiento. Entonces Dios sería responsable de esa persona, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6, no erréis, ningún homosexual, ninguno que se echa con un homosexual en la misma cama, ninguna lesbiana, ninguna prostituta, ningún borracho, ningún adúltero entrará al reino de Dios. Ninguna persona que practique esos pecados puede entrar al reino de Dios. La Biblia lo dice, pero en esta noche, si tú eres una de esas personas, tú puedes ser lavada con la sangre de Cristo. Entonces la sujeción no significa tampoco una dictadura. No significa que tú vas a poner siempre el chicote y que le vas a decir, cállese. Cállese, le estoy diciendo. Esto es una dictadura, esto es algo egoísta. Esto es algo que viene de un corazón que no conoce el sacrificio ni entregarse para servir al sexo opuesto. La dictadura tampoco significa de ninguna manera que el marido va a responder inmediatamente o de que ella va a sujetarse inmediatamente. Quiero contarles algo de mi propia vida. Hace aproximadamente como 8 años, estaba muy nuevo en el Evangelio de Jesucristo. Acababa Cristo de transformar mi vida radicalmente. Vivíamos aquí en este puerto de Acapulco, mi esposa y yo comenzaba a leer la Biblia y yo anhelaba por cualquier precio pagar lo que fuera por tener un matrimonio feliz. Y quiero pensar también que todos ustedes en esta noche pagarían lo que fuera por tener un hogar feliz. Si ya no es por el amor que le tienes a tu esposa y a tu esposo, por el propio beneficio de tus hijos. Comencé a leer en Efesios que dice la Biblia, ama a tu esposa, y yo le decía a Dios, Señor, iba caminando por la playa, Padre Santo, mírala, no me quiere traer mis chilaquiles cuando le digo así. Me levantaba en la mañana y tú me tienes que servir porque tú tienes que estar sujeta. Y usted se me está aquí porque la Biblia dice que se me quede en la casa. Y usted se me calla porque la Biblia dice que esté en silencio. Formaba parte de mi idiosincrasia y de mi antecedentes latinos, porque somos machos en México. Pero entonces, preguntándole a Dios y hablando con Él en oración, me dijo, Armando, acuérdate una cosa, no has entendido lo principal, que si tú esperas que tu esposa te esté sujeta, tú tienes primero que cumplir la primera condición, ámala, y quiero decirte que significa entrégate por ella. ¿Cómo me entrego a mi esposa, Padre? ¿Te acuerdas lo que hice yo por ti en esa cruz del Calvario? ¿Te acuerdas cuando me pusieron esposas y me llevaron ante Pilatos y me pusieron las coronas de espinas y Pilato me dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y te acuerdas que yo le contesté, tú no tienes ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo. A mí nadie me quita la vida, dice Jesucristo. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Sí, Señor, me acuerdo de esas cosas. Y te acuerdas también que cuando me pusieron esa cruz, me gritaban, si tú eres el Cristo, desclávate. Y dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero.
Sí, sí me acuerdo. ¿Y te acuerdas cuando estaba en la cruz con el sol y se me pegaba la lengua al paladar, que gritaba, tengo sed? ¿Y te acuerdas que me dieron de beber? Sí me acuerdo, me dieron hiel de beber. ¿Has hecho eso tú por tu esposa? ¿Has llegado a ese grado? ¿Ha llegado la condición? Y tuve que reconocer que lo único que Dios me quería hacer es esto. Armando, tú eres como esta persona y antes de comenzar a servirme, tengo que comenzar a hacerte como una chinche. Te tengo que aplastar y te tienes que humillar. Y ya que llegues al final de tus fuerzas, al camino de la desilusión, entonces podré comenzar a trabajar con tu persona. Entonces, la mujer tiene que estar sujeta en el sentido que tiene que reconocer, no que él es mayor, no que él es superior, pero que necesita ponerse bajo el control. Cuando haya discusión de opiniones, siempre recibirás y aceptarás la última discusión. ¿Que quiero ir a Cuernavaca? Pues yo quiero ir a México. Padre Santo, míralo, no quiero ir a Cuernavaca. Entonces, te vas ahí a Woolworth, compras un zipper de esos de 2 pulgadas, te lo pones así en la boca, te lo coses bien fuerte y le dices, Padre Santo, por mi conciencia delante de ti, acepto y me pongo bajo el control de mi esposo. Y Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Si tú me dices que es algo difícil de hacer, quiero mostrarte que los caminos de Dios no son tus caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la fe, creyendo que verdaderamente obtendremos mejores resultados. En segundo lugar, encontramos en Proverbios 14:1 la segunda responsabilidad de las esposas. ¿Hasta qué grado una mujer influye en un hombre? ¿Hasta qué grado una mujer puede cambiar la vida de un hombre? Quiero que la Biblia les conteste en esta noche. Proverbios 14:1. Dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Significa lo siguiente, que una mujer, y antes de seguir adelante quiero poner en claro esto, en la Biblia, damas y caballeros, no encuentran ustedes términos medios, frío o caliente, eres o no eres, cristiano en esta noche o hijo de las tinieblas, hijo del diablo, eres sabio o eres necio, eres sabia o eres necia, no eres así, como dicen en inglés, wishy-washy. ¿Eres o no eres? Y en esta noche solamente hay 2 mujeres, la mujer sabia y la mujer necia. Y yo pienso y quiero creer con mi corazón que esa mujer necia no se encuentra en esta audiencia. Pero la Biblia dice que una mujer que es sabia puede levantar su casa y puede sacar al marido. Y la misma mujer necia con sus propias manos hunde al marido. Entonces, el grado de influencia de la mujer al hombre es que la mujer o saca o hunde al marido. No significa, ¿verdad?, que siempre tendrá cuando se hunde el marido la culpa, pero me estoy refiriendo a que una mujer que esté casada con un incrédulo en esta noche, una mujer que ha recibido a Jesucristo y que comience una relación con Dios, la Biblia dice, la oración del justo puede mucho y serás salva tú y tu esposo. Pero tú necesitas sujetarte a tu marido, necesitas con tu conducta mostrarle que Cristo vive, taparte la boca y con los hechos y con tus oraciones, Dios cambiará el corazón de tu esposo. Tú no puedes cambiar a tu esposo, nadie puede hacer bueno al marido, solamente Dios puede cambiar las personas, pero sí lo puedes hacer feliz. Hazlo feliz y déjale todo en las manos de Dios. En tercer lugar, en el libro de Tito, encontramos la tercera responsabilidad de las esposas. Dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5, estas palabras. Las ancianas, también para las viejitas hay, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a los maridos, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que si hay viejitas en esta noche chismosas, o viejitas que les gusta echarse sus drinks allá en Navidad o en Semana Santa, o esas viejitas que le digan a la hija, hijita, te casaste con el monstruo de la Laguna Negra. Es un pelafustán, es un roto quinto patiero. Vente a la casa, hijita. Mira nomás este bárbaro lo que está haciendo. Esas señoras que les enseñan eso a sus hijas,
la Biblia dice que están haciéndoles un daño muy grande. Mijita, con que te pegó, ¿y cómo se te puso el ojo morado? Pues ahora te aguantas. Mamá, ¿te aguantas? ¿Te casaste? ¿Te amolaste? ¿No hay divorcio? Lo que el hombre junte no lo puedes tú separar. Tienes que enfrentarte, mijita, y gracias a Dios por esas señoras que llegan a los 60, 70 años de edad con conocimientos y convicciones bíblicas y que le pueden decir a la hija, hija, vamos a orar ahorita. Padre Santo, te pedimos por la salvación de este bárbaro. Te pedimos la salvación para que la protejas. Ojalá que puedas tener una suegra o una madre, tú, que pueda en lugar de ayudar a tu divorcio y a la separación, fortalecer más el matrimonio que tienes actualmente. Y por último, en Primera de Timoteo capítulo 2, encontramos de las últimas responsabilidades principales de las mujeres. Primera de Timoteo 2, del 9 al 10. Vean ustedes que la Biblia tiene para todo. Dice la Biblia, asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con escotes hasta por acá, no con peinado ostentoso que parezcan marcianas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos que parezcas árbol de Navidad, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra piedad significa una vida cerca de Dios. La última característica de una mujer de Dios y de una mujer que profesa conocer a Dios es que una mujer que conoce a Dios se viste con pudor. Y ustedes saben, mujeres, lo siguiente, y si no lo sabían, se los voy a decir. Las tentaciones a nosotros nos entran por los ojos. Entonces la forma como tú te vistas, como tú te sientes y cruces tus piernas, hasta dónde traigas la falda, el escote, la mirada, cómo te dirijas, un hombre inmediatamente, aunque parezcamos a veces medio así, llegamos y nos damos cuenta cuando la secretaria, buenos días. Y si tú eres un hombre de Dios, la Biblia dice, alerta y cuidado. No comiences ahí, se te van los ojos. Porque somos atraídos en el pecado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces la mujer, la Biblia le manda que se vista con pudor. Hace como 6 años, estábamos mi esposa y yo en la ciudad de Chicago, Illinois, y encontramos un recorte en el periódico de un hombre que acababan de agarrar porque había asesinado a una señora y había matado a sus 3 hijos. Cuando al joven era un joven como de 24 años, lo entrevistaron en la corte en Estados Unidos. Le preguntó el juez, oiga señor, ¿por qué mató a esa señora? Si no había causa aparente. Entonces esta persona comenzó a narrar su historia y dijo lo siguiente. Yo era el lechero. E iba cada día a entregar la leche a esa casa. Y la señora salía, ¿verdad?, con una cosita que apenas le tapaba y con otra cosita que apenas le tapaba hacia abajo. Y todos los días la llegaba y la veía, y usted sabe, mi esposa, con tanta tortilla se puso así de gorda. Y yo llegaba a ver a esta señora y siempre estaba haciendo las comparaciones y dije, caray, pues de veras que a mi esposa le falta mucho. Pasaron 2 meses en que la señora recibía al lechero en paños menores. Y entonces él dijo, señor juez, llegó un momento que me volví loco. Se convirtió el sexo en una obsesión y me dije a mí mismo, esa señora la tengo que tener a como dé lugar. Entonces saqué una navaja, me la metí esa noche y fui dispuesto a lo imposible con tal de tener su carne. Llegué entonces, me metí a su casa, la asfixié con la almohada, la violé y como las 3 criaturas se levantaron y me vieron, las tuve que matar a puñaladas a las 3 también. Si esto te sorprende, lee la nota roja mañana en el periódico y lee la alarma y lee todas las cosas y vas a comprender por qué la Biblia dice, mujeres, vístanse con pudor, porque hay hombres malos, perversos, obsesionados con el sexo y nuestras hijas son las principales. Cuidemos a nuestras esposas y cuidemos a nuestras hijas de que se vistan siempre como mujeres que profesan conocer a Dios. Quiero ahora pasar rápidamente a la educación de los hijos. Vamos a cubrir un tema rapidísimo en esta tarde. Proverbios capítulo 22. Tanto se ha hablado de la educación de los hijos. ¿Le debo de pegar a mi hijo o no le debo de pegar? ¿Le debo hacer caso a la psicología o no le debo hacer caso a la psicología? Ustedes oyeron las escuelas libres, en las que estaba muy de moda, que no debía castigarse a los hijos, porque de acuerdo a la psicología se reprimía el niño. Veamos qué dice la Biblia. Proverbios 22, versículo 6. Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
nunca se apartará de él. Instruye al niño en su camino, o sea, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora ve Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La Biblia es clara. No hay ninguna otra interpretación. Dios me dice, Armando, necesitas 2 elementos, 2 ingredientes para educar a tus hijos. Olvídate de la doctora corazón y del psiquiatra y el psicólogo. Armando, nunca le permitas a tu hijo un berrinche. Nunca vayas a permitir que tu hijo se tire al suelo y que te diga, quiero esto, y que comience a llorar. En ese instante, a los 2 o 3 años de edad, lo agarras de la mano, lo metes al baño y le das una como nunca se la habías dado. Y tu hijo va a comprender una cosa, que cuando tú le dices, Pepito, ese cenicero que está en la mesa no se agarra, se lo dices una sola vez. No le dices, te lo dije que no lo agarraras. Pepito, te dije por la 4ª vez, por favor señora, ya te tomó el pelo. Nos miren, son los mejores psicólogos que hay los niños. Al niño se lo dices una vez, la 2ª vez llega así, ¡pum!, con una vara, o con la mano pero bien dado. Y te pregunta por qué, porque le dices, las cosas se dicen una sola vez. Cuando hay necesidad de golpear a nuestros hijos, los golpeamos no enojados, no con la ira que vean ellos la ira, sino controlado, ¿verdad? Te controlas, porque si agarras un bate de béisbol, ¿verdad? Y te crees Valenzuela, vas a cometer un problema muy grande. Pasa media hora, le mandas a hablar a tu hijo y le dices, quiero decirte, Pepito, que te acabo de golpear, pero quiero decirte que a mí me dolió más que a ti. Mi corazón está partido porque te amo, pero no puedo detener el castigo, porque la Biblia me dice, y comienzas con tus hijos a decirles, la Biblia me dice, y el niño crece reconociendo no la autoridad del padre, sino la autoridad de Dios en el hogar. Y siempre el niño respetará y tendrá convicciones por la palabra de Dios. Entonces, 2 ingredientes para los hijos, disciplina y amor. Amor y disciplina, y son los mismos ingredientes, señores, que usa Dios con nosotros. Es que en el oceánico amor de Dios no va a mandar a nadie al infierno. Quiero decirte que la Biblia habla más veces del infierno y de Satanás que del cielo y de los ángeles. Y si no hay infierno y crees que en el oceánico amor de Dios no va a haber condenación, quiero decirte solamente la siguiente pregunta. Si es aniquilación o no hay un estado consciente de eterno sufrimiento, comamos, bebamos, divirtámonos, que mañana moriremos. Dios es amor, pero no se les olvide que en su oceánico amor también es justicia, y Dios nos mezcla la justicia con el amor. Si Él castiga, también reprende, pero antes de castigar te avisa. Y en esta noche te está hablando tu corazón y te está diciendo, arrepiéntete, vuélvete a mí, comienza a utilizar este mapa, síguelo por todas partes donde Él vaya. Es tu única brújula, es la palabra de Dios. Es el libro de los libros, es el libro que tu hogar necesita. No quisieras en esta noche hacerle caso a Dios. Quiero acabar con el tema del sexo en el matrimonio. ¿Cómo deben ser las relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Cuánto se ha hablado acerca de eso? ¿Y cuántas personas en esta noche están a punto de divorciarse? Porque jamás han tenido la confianza. ¿A quién le puedes ir a preguntar cuál es mi problema? ¿Y cuántas personas van a la casa de ustedes en México con mi esposa y conmigo? Señoras que nos llegan y nos dicen, mi esposo no me satisface. Mi esposo no sabe tener relaciones. Mi esposo es un bruto. Mi esposo es un salvaje. Mi esposo me siento que soy un objeto que me usa. Mi esposo no sabe amarme cuando estamos en la cama. ¿Y por qué no hemos hablado de este tema si la Biblia con toda claridad y con toda autoridad nos los menciona? Porque la palabra de Dios ha sido sepultada y ahí la tienes en tu casa llena de polvo y jamás has querido abrirla. 1 Corintios capítulo 7. Dice la Biblia, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, no mujeres. La Biblia es clara en cuanto a cuántas mujeres debemos de tener. Una. Por ahí anda aquí en Acapulco ahorita una secta por ahí propagando que puedes tener 3 o 4 mujeres porque Abraham las tuvo. Esas personas no han entendido, dice Judas, que están tomando como libertinaje la gracia de Dios. Hombres herejes que introducen encubiertamente doctrinas destructoras.
Son los sensuales los que no tienen el Espíritu Santo. Cuídense de esas personas. La Biblia es clara. ¿Qué significa adulterio? ¿Qué significa fornicación? Necesitamos hablar con esas personas y mostrarles con la autoridad de la palabra que se han pervertido moralmente. Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Lo primero que encontramos en la Biblia es que la Biblia nos dice que el sexo en el matrimonio, dentro del matrimonio, nunca fuera del matrimonio, de eso hablaré el viernes, es un deber conyugal. No llegues a tu casa de la noche, ¿verdad? Y no te igual a tu esposo y te agarras, te volteas para aquel lado y él se voltea para este lado y hoy nanay. Bueno, ¿y hasta qué le pasa, verdad? O sea, agarras y usas el sexo como un látigo para castigar al esposo, o el marido lo igual. La mujer está esperando, ¿verdad? En esta noche llegar a tener relaciones con su esposo y él verá aquí galanazo, no, aquí hoy, y se voltea para el otro lado. Cuando la Biblia dice que es un deber, y vean ustedes los únicos tiempos en que no deben tener relaciones. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene la mujer potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La única forma, cuando yo no tengo relaciones con mi esposa, es ahora que estoy en una cruzada. Entonces llego a Acapulco, voy caminando por la costera, hay bikinis por todos lados. ¿Qué necesito? En la mañana, antes de salir a la costera, venir a la palabra, cargar mis baterías espirituales y decirle a mis ojos y a mi mente, ninguna imagen de ninguna mujer va a existir en mi mente durante estos 8 días de conferencia, porque el único cuerpo que está en mi mente es el cuerpo de mi esposa. Tú tienes la voluntad para decir no a la tentación. Tú no ves con tus ojos, ves con tu cerebro. ¿Por qué entonces pasas por los puestos de revistas y te deleitas ahí comprando esas revistas con tantas esas muchachas desnudas? ¿Por qué vas a ver películas con tu esposa donde hay desnudos y tienen clasificación C? No me extraña que tu hogar se esté corrompiendo. Has violado los mandamientos de un Dios justo y de un Dios santo que nos dice los pecados alcanzan al hombre y lo que el hombre siempre tendrá que cegar. Cada pecadito pequeño en tu vida tiene una consecuencia funesta en tu corazón. Hazle caso a Dios. Vale la pena pagar ese precio. Vale la pena, señores, serles fieles a nuestras esposas. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, dice el versículo 26 en adelante, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dios te hace una pregunta. Si agarras una bolita de fuego y comienzas en tu vestido a echártela y a la ¿te vas a quemar o no te vas a quemar? No te quemaste en 3 días, pero dice la Biblia, tarde o temprano te vas a quemar. Y quiero preguntarte algo, amigo. Si tú sigues viendo esas revistas, y si tú sigues viendo esas películas, y si tú sigues acariciando pensamientos eróticos en tu mente, ¿cuánto tiempo va a pasar sin que tú le seas y le pongas los cuernos a tu esposa? Síguele jugando. Síguele mi chinchulina, quichemequela. El versículo 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Síguele. El versículo 32 nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. La persona que le es infiel a su esposa, o la que le es infiel a su esposa, dice la Biblia, que quedas clasificado inmediatamente como una persona falta de entendimiento. ¿Qué es lo que debes entender? Que los pecados nos alcanzan. ¿Qué es lo que debo entender? Que mi mujer lo sabrá tarde o temprano. ¿Qué es lo que debo entender? Que mi hijo se va a levantar y me va a decir, papá, tú me dices que no fume marihuana, tú me dices que no tome, tú me dices que no soy un rebelde, ¿y tú qué has hecho con mi madre? Vuestros pecados los tienen que alcanzar. El que me oyere en esta noche, dice el Señor, habitará confiadamente sin temor del mal. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el mandamiento, dice la Biblia, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida
las reprensiones que te instruyen? ¿Por qué querrás seguir en esta noche en tus propios caminos? Es imposible, es una locura que tú vivas sin Dios. Agarra la Biblia en esta noche. Ahí tenemos muchas Biblias. Comienza desde mañana en la mañana. Arregla con tu esposa y tus hijos. Proponte ser un hombre con convicciones. Salva Acapulco de la desintegración moral. Salva Acapulco de la corrupción familiar. Hagan algo por este puerto. Si es que, en primer lugar, tienes algún interés todavía por tus propios hijos. Inclinemos el rostro.